En el contexto actual es difícil que una organización no se relacione con otras. De hecho, cada vez las empresas son más conscientes de los beneficios que puede aportar la colaboración. Cuando hablamos de colaboración y alianzas, estaríamos hablando de mecanismos que ayudan al crecimiento sostenible de las organizaciones. De hecho, si a día de hoy observamos estudios que se han realizado a nivel mundial, estaríamos hablando que en torno al 80% de gerentes consideran la colaboración como un mecanismo clave para su estrategia de crecimiento. De hecho, en el caso de las joint ventures, que es un tipo de alianza en el que hay capital compartido por parte de las empresas colaboradoras, representan en torno a un 10-20% de los activos de las empresas. Y un 60% de los y las gerentes afirman que van a incrementar su implicación en este tipo de alianzas en el futuro. En nuestro día a día estamos en contacto con muchas empresas de nuestro entorno y vemos que cada vez son más conscientes de los beneficios que aporta la colaboración a su estrategia de crecimiento. Sin embargo, es cierto que por experiencias pasadas pues, no tan exitosas o por esa sensación de fracasos previos, tienen miedo para involucrarse en nuevas relaciones de colaboración. Y eso provoca que el nivel de profesionalización de la gestión de alianzas sea incipiente. Es decir, el foco de la colaboración lo ven como algo puntual, algo transaccional, cortoplacista. A menudo inician esos procesos de forma reactiva y les falta esa visión de largo plazo y estratégica de las alianzas. En este sentido, pues lo que vemos es que el peso que tiene dentro de la organización la función de alianzas pues es muy limitado. No se asignan los recursos suficientes para poner en marcha estos procesos, no hay procesos estructurados de forma que permita activar, gestionar, monitorizar las alianzas y pocas veces hay personas o equipos concretos con la responsabilidad de traccionar estos procesos. Y todo esto les dificulta maximizar el potencial que aporta la colaboración al conjunto de la organización. Por lo tanto, si queremos maximizar el potencial que aportan la colaboración y las alianzas, deberíamos gestionarlo a nivel operativo y a nivel estratégico. Si nos centramos en la gestión operativa de alianzas, nos estamos enfocando en una oportunidad de negocio concreta, es decir, cómo gestionamos una alianza para responder a una oportunidad de explotar o explorar nuevas oportunidades de negocio. Y aquí tendríamos que tener en cuenta pues, esa visión cíclica de la alianza, es decir, desde que se detecta esa oportunidad hasta que se crea la alianza, con los partners correspondientes, se gestiona la colaboración y se define cómo evolucionar esa alianza para seguir respondiendo a esa oportunidad de mercado. En este sentido, es clave tener el valor conjunto bien definido por cada una de las partes, gobernar esa relación entre las empresas, organizaciones colaboradoras, de manera que aporten recursos y capacidades complementarias, se generen las sinergias apropiadas y se desarrolle esa relación de forma eficiente, respondiendo y aportando el valor que requiere el mercado. Si nos centramos en la gestión de alianzas a nivel estratégico o corporativo, aquí tenemos la visión global de la empresa, es decir, la empresa reconoce cuál es el impacto que tienen las diferentes alianzas en su crecimiento a nivel integral. Por lo tanto, en la gestión de alianzas a nivel estratégico, la empresa se centra en su crecimiento sostenible y sabe la aportación que le hacen las alianzas en esa dirección. Se centra también en cómo optimizar el proceso de desarrollo de alianzas y generar el aprendizaje de manera que las próximas operaciones, las próximas colaboraciones sean cada vez más eficientes y aporten más valor. En este sentido, hay 4 claves a nivel estratégico. La empresa tiene que trabajar en una cultura que favorezca la colaboración. La dirección de la empresa tiene que reconocer esa relevancia que tiene la colaboración y las alianzas para su empresa, de manera que pueda difundirlo al resto de la organización.
Es importante asignar personas y equipos concretos para que realmente desarrollen la función de gestión de alianzas. Son importantes las estructuras y los procesos internos que permitan la gestión de alianzas y que conecte el proceso de colaboración con los otros procesos de la organización. Y finalmente, importante asignar personas o equipos concretos que puedan asumir esa responsabilidad de impulsar, desarrollar, gestionar y evolucionar las alianzas para la organización. El trabajar a estos dos niveles, a nivel estratégico y a nivel operativo, significa que la empresa entiende el impacto que tiene la colaboración en su estrategia de crecimiento, va a ser capaz de activar alianzas de diferente tipología en función de sus necesidades, va a ser capaz de aprovechar las sinergias que aportan los diferentes colaboradores en las diferentes alianzas, y eso lo que le va a permitir es tener una posición mucho mejor tanto en el presente como en el futuro.